Buena tarde, noche para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. La tarde-noche de hoy tenemos un evento académico de nuestra fundación y vamos a hacer un análisis de la incidencia geopolítica e estratégica del cese al fuego y la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza. Para hacer el ejercicio tomaremos algunas de las notas de prensa internacional con sus respectivas fotos y vamos haciendo unas reflexiones para que al final, en las cuatro preguntas que tenemos, escuchemos sus puntos de vista y tratemos de articular conceptos en torno a esta realidad. Todos sabemos que el pasado 7 de octubre, en una incursión audaz, violenta, de parte del grupo Hamas, se le causaron profundos daños al Estado de Israel, tanto en su criterio, en su concepto nacional de país líder de la seguridad, de emblema de la seguridad, como en su interioridad que tienen, como de supervivencia después de todas las persecuciones y violencias que han padecido, pero además una humillación para un país que usualmente en las guerras que ha tenido con los países árabes los ha derrotado estruendosamente y se ha anticipado en casi todos los casos a los hechos. Y esta vez se le repitió algo de 50 años anterior, que fue el Yom Kippur, que los tomaron por sorpresa, les golpearon sensiblemente y perdieron más de 1.200 personas que murieron, además de más de 200 personas secuestradas que ni siquiera los secuestradores se han puesto de acuerdo para decir ni a quiénes tienen ni la lista, porque la disculpa es que ahí participaron varios grupos y que no todos están con Hamas, que no todos están en Gaza, mejor dicho, un enredo tenaz, con posibilidad, como hemos visto, de que las cosas se compliquen en la frontera con el Líbano y en Cisjordania. Entonces, comencemos por revisar algunos detalles. El ataque terrorista de Hamas fue el 7 de octubre y pues inmediatamente el primer ministro no le quedó otra opción que declarar la guerra, declarar que Israel estaba en guerra a Hamas. Y además de declarar la guerra, actuar, porque como todos sabemos, venía con unos problemas internos muy difíciles de resolver y con mucha presión de la población en general, que estaba pidiendo aproximadamente el 50% de los israelíes la dimisión del señor Netanyahu. Y ante este hecho, pues inmediatamente le cayeron encima que la culpa es de él porque se había dedicado a promover una especie de división entre los palestinos, dando a entender que Israel tenía controlada la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y que el grupo terrorista Hamas estaba prácticamente en proceso de desaparición y que lo tenía más que controlado o amedrentado, que no serían capaces de hacer de pronto acciones diferentes a un atentado terrorista individual o lanzar un cohete contra Israel o atacar alguna comunidad pequeña, pero de ahí no pasaría. Esa era la valoración que le estaban dando tanto los organismos de inteligencia como el señor Netanyahu. Se complicaba la situación porque con las peleas que tuvo Netanyahu con los organismos de inteligencia, las reservas no fueron a los entrenamientos y se alejaron de su responsabilidad eh, en distintos campos y la inteligencia fue uno de sus afectados. Y también se sumó que era una fiesta nacional de esas largas, que aquí llamamos puente, allá también es una especie de puente, reviviendo historias del país y el ejército se confió, sobre todo las tropas que estaban
en primera línea y bajo responsabilidad de esa zona. Hubo errores que todavía nadie se explica cómo en una sola base estaban reunidos casi todos los oficiales y suboficiales y la mayoría de las bases pequeñas, pero tropas y con responsabilidades estaban armando casi todas de soldados esa noche. Algo increíble, pero pasó. De igual manera, nadie se explica cómo un país que vende equipos de seguridad de la más alta tecnología al mundo tuvo el descuido humano de que toda la información que estaban procesando las cámaras y las alertas tempranas no fuera recibida por inteligencia humana, sino que todo se quedó en la inteligencia artificial y faltaba quien diera la orden de actuar. Lo mismo en el resto del país, no había una suficiente previsión de tropas, sino que todo fue a la carrera y tocó movilizarlas. Y eso indujo a que se saliera a retaliar, necesariamente había que retaliar, con propósitos, pero no con objetivos. Y eso lo hemos reiterado en diversos medios varias veces ya. Una razón muy difícil de entender, pero es una realidad. Y uno de los puntos que más le duele tanto al país como institución por las muertes, de todos los videos que hemos visto y las atrocidades que cometieron los terroristas, eh, es la facilidad con que entraron también a las unidades militares. Y el más vergonzoso es que un centro de inteligencia muy bien ubicado, que era el que debía tener todo el control para mandar las alertas tempranas, se nota cuando entra un terrorista con su cámara grabando todo lo que ve y lleva la misión de destruir los equipos de cómputo y de separar completamente ese centro de, o ese subsector del centro de mando donde está toda la información en, en Tel Aviv y en Jerusalén. Y más triste y humillante para Israel es que se ve, porque el terrorista finalmente muere, pero se ve cuando el tipo saca del bolsillo un mapa para mirar hacia dónde se debe dirigir y el mapa tiene una fecha de un año antes, lo que indica que esas personas que entraban diariamente a Israel a trabajar estaban haciendo un trabajo de inteligencia muy detallado y todo estaba perfectamente planeado. Pero más preocupa todavía que Israel, que siempre ha tenido un servicio de inteligencia que es modelo, no haya detectado que se estaba preparando esa ofensiva, eh, ni haya tenido una información concreta con la gran cantidad de agentes de inteligencia que tiene en casa. O mejor, que sí la hubiera tenido, pero no la hubieran procesado. Que recordemos que el ciclo de inteligencia es recibir la información, procesarla, sacar las conclusiones y luego difundirla y a las agencias de acuerdo con su pertinencia y su nivel de evaluación que se le hace. Entonces vemos que aquí hay una sumatoria de errores gravísimos y el día 14, o sea, una semana después, el señor Netanyahu dijo en una de sus ruedas de prensa que puede salir como a López Obrador todos los días a hablar aunque no quisiera, pero la presión de los medios y del mundo, dijo que hemos jurado exterminar a Hamas. Y eso ya lo evaluamos aquí en otros programas y sabemos que es un propósito, más no un objetivo, ¿no? El objetivo debe ser una cosa muy definida. Pero imaginemos exterminar a Hamas cuando Hamas está regado por el mundo y cuando Hamas hace parte de la interioridad del espíritu y del alma de mucha población, más de la que nos imaginamos en Palestina, tanto en Cisjordania, Gaza. Y la prueba es que con las liberaciones que hemos visto en estos días, las recepciones que le han hecho a los presos palestinos de Cisjordania han sido impresionantes, como si hubiera llegado la selección de fútbol campeona mundial, algo así. Entonces quiere decir que ese objetivo no es claro, que el propósito sí, la intención siempre será lo máximo, pero los objetivos son los que determinan exactamente la métrica de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Entonces vemos que
que ese propósito, pues, muy válido para el señor Netanyahu y sus intenciones, pero difícilmente de cumplir. La primera imagen de liberados que conoció el mundo, que la vimos y la hemos analizado, son este par de damas, la señora y la hija. Ellas son oriundas de Chicago, de origen israelí, pero nacidas en Chicago, Illinois, más exactamente en el estado de Illinois. Y fueron las dos primeras que liberaron. Y al día siguiente liberaron a dos damas. Y luego los soldados de Israel encontraron en el hospital de Al-Shifa a una señora que estaba muerta y también a otra joven soldado que ha sido asesinada. Y en una operación que nunca ha quedado claro dentro de esa persecución, las fuerzas de defensa israelí rescataron a una soldado. Entonces ahí comenzó el tema a ponerse más complejo porque el señor Netanyahu incrementó u ordenó la orden de incrementar, estableció la orden de incrementar los ataques de artillería y de aviación contra toda la infraestructura de que hubiera túneles y se desató todo ese escándalo que hemos venido viendo de que los túneles sí conducen, que no conducen, que la prensa critica y luego el manejo mediático de los palestinos y todos sus socios en el mundo, incluida la izquierda internacional, por el solo hecho de mortificarle la vida a Estados Unidos y a Israel, publicando fotos y cifras que nadie puede comprobar y que inclusive el señor Biden, por haber dicho, es que eso es lo que dice jamás, pero nos falta verificarlo. Allá en Estados Unidos tiene completamente dividida la opinión, inclusive entre los demócratas, los que dicen que Biden no ha debido decir eso, y los que sí, y los que Biden no sirve, y los que sí sirve, y entonces todo eso lo está aprovechando el señor Donald Trump a su manera. Entonces vemos que hay unas connotaciones externas y algunos asuntos para tener en cuenta en toda esta construcción que estamos haciendo. Ahora vemos aquí que después de todas las declaraciones altisonantes y de esa presión mediática del lado y lado, los bombardeos imparables, de pronto el mundo se sorprendió porque el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, el señor Jake Sullivan, expresaron en distintos escenarios que estaba próximo a hacerse una liberación de rehenes. La respuesta inmediata del señor Netanyahu era que eso no era cierto, pero Estados Unidos insistió y ya fue Biden el que intervino y dijo que sí se había conversado ya con los emisarios de Hamas en Qatar para liberar a estos secuestrados y que Estados Unidos era el mediador. Y lógico, el señor Biden, tratando de ganar puntos para su carrera electoral del año 24, buscando que le liberen a los ciudadanos estadounidenses que están secuestrados en este momento. Pero todos sabemos que eso es una joya muy preciada para Hamas. Y decíamos aquí en la penúltima o en la última conversación que hacemos alrededor de este tema, que es obvio y parece ser la intención de Israel de, a como sea, rescatarlos, además porque ese es su propósito, pero que también la intención y el propósito de Hamas es evidente, que es liberar a cuentagotas, como hacen todos los grupos terroristas, para buscar una ganancia en la negociación y al mismo tiempo para buscar negociar por aparte cada caso. Entonces vino el primer elemento que nos da luces para entender eso. Se firmó un acuerdo que fue muy publicitado en los medios del mundo, en el cual decía, palabras más, palabras menos, que se iban a liberar 50 secuestrados y que Israel se comprometía a liberar 150 terroristas y familiares de terroristas y personas palestinas detenidas. Pero obviamente Israel tenía que manejar las cosas buscando que no saliera ningún terrorista peligroso y que más bien se enfocara en señoras y niños, habida cuenta que esa era la presión primera que se debía ejercer a Hamas. Pues se sobreentiende que los países musulmanes que apoyan todo esto estuvieron de acuerdo solamente por hacerle un daño a Israel y por aliviar
a Hamas la presión tan aterradora que tenían en la zona norte, porque el bombardeo era constante y con los equipos técnicos que tiene Israel, localiza muy fácil donde están los túneles y por eso vienen esos bombardeos tan intensos en sectores residenciales, de tal suerte que se está atacando, según la información de Israel, la infraestructura clandestina de Hamas. Y al hacerlo de esa manera, pues justifican hasta la invasión a dos hospitales, justifican bombardeos que ha habido en campamentos de refugiados. Entonces aquí queremos hacerle varias precisiones a la audiencia para que nos identifiquemos bien qué es un campamento de refugiados dentro de la Franja de Gaza. Resulta que en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, la ONU decidió colocar una agencia para los refugiados dentro de la Franja de Gaza y los países árabes y mismos palestinos presionaron para que todos los funcionarios de esa organización sean palestinos y uno que otro directivo sea de otro país, generalmente europeo, y que tenga militancia en la izquierda, no lo dice, pero es lo que buscan, y que hable mucho de derechos humanos, o sea, que esté alineado más a defender a los palestinos que a Israel. Entonces, ya ahí hay una primera connotación compleja para manejarlo. Y lo segundo es que han muerto varios de esos funcionarios de la ONU en bombardeos. Entonces, la ONU brinca y reclama que eso es un ataque directo contra los organismos humanitarios y todo lo que hemos oído. Y Israel contesta es que si son miembros de organismos humanitarios no tienen por qué estar metidos en los sitios donde está Hamas, porque quiere decir que están apoyando a Hamas y no a los terroristas y no a la población, y eso se vuelve una discusión de nunca acabar. Entonces inmediatamente las redes se inundan de cifras que, como dijo el señor Biden, y en eso estamos de acuerdo con él, no se han podido confirmar. Y también lo dijo el señor Biden y estamos de acuerdo con él, que no se puede tolerar que muera un solo civil, es inaceptable, pero que eso no significa que sea la misma cantidad que dicen los señores de Hamas. Además, porque es que ellos son los que gobiernan de facto allá, entonces cualquier dato que publiquen es su versión, su punto de vista, más no el de una entidad seria que pueda informar que eso está pasando. Entonces, no se niega que hay casos gravísimos, pero se duda que las cantidades sean como las dicen. Y así quedó ese acuerdo, que había 4 días, y recordemos que iniciaba la semana pasada, el día miércoles, pero luego que no, que el miércoles no, que el jueves, que al fin inició el viernes. Entonces ahí vino la primera jugadita, como dice Macías, de la geopolítica internacional. China metió la mano por medio de Hamas para que liberaran a unos tailandeses. Y de entrada liberaron como a 12 o 13, no recuerdo cuántos, una cifra importante, más de 10 de los que cayeron allí. Explicación, ¿por qué fueron secuestrados? Porque eran personas que venían desde Tailandia a hacer prácticas en Israel y porque Israel está tratando de venderle toda esa tecnología a Tailandia para el desarrollo agrícola, cual es muy valioso porque son muy avanzados en eso y tienen unos procesos dignos de aprenderles, de imitarles y de seguirlos mejorando. Segunda razón es que Tailandia y China, como decimos en términos colombianos, la tienen casada hace rato. Y una de las razones es porque China, como quiere expandirse por el mar, quiere robarle territorio marítimo a Tailandia. Y porque durante la guerra del Vietnam hubo actitudes de China favorables al Vietcong y no a Tailandia, y porque definitivamente eh, lo que pretende China es tener a Tailandia como un proxy de ellos para hacer lo que quiere en la región. Y resulta que Estados Unidos tiene intereses muy grandes, como también afectan a Filipinas, entonces hay más cercanía entre
China, y perdón, entre Tailandia y Filipinas con Estados Unidos que con China. Entonces, ¿qué hizo China? Pues le trae a casa rápido en una negociación donde utiliza todo su poder geopolítico, político y de compra de petróleo. Lo que se necesite lo compra a los países musulmanes para que liberen a los tailandeses. Esa fue la razón. Pero los medios de comunicación no lo presentan así, sino que dicen que es un gesto de buena voluntad. Imagínense cuando un delincuente tiene gestos de buena voluntad. Siempre ellos negocian algo es para sacar ventajas. Y quién sabe si hasta dinero hubo de por medio. Es una probabilidad. Entonces, en ese contexto comenzó el acuerdo y se dio primera salida. Luego vino esta foto que fue muy publicada porque se habló de una buena cantidad de esos 50 que estaban previstos, de esta señora de más de 80 años, que salió y fue llevada de urgencias al hospital porque tenía problemas fue hospitalizada en Israel porque tenía problemas de salud, de nutrición y de muy mala atención. Entonces, eso pues aumentó todavía más la crisis de lo que allí estaba sucediendo. Y generó el segundo día de problemas, porque esta foto pues fue como el alivio que le llegó al mundo entero a altas horas de la noche del día sábado, ya que se suponía que el día sábado, en horas de la tarde de Colombia, horas de la mañana de Israel, iban a ser liberados otro grupo de rehenes por parte de los terroristas e Israel inmediatamente liberaba a otras 30 personas de las que estaban en las cárceles. Pero no ocurrió así. Todo el día estuvo en una puja, en una desazón. Y cuando ya era más de la medianoche en Israel, al fin la Cruz Roja Internacional pudo recibir a una gran cantidad de rehenes. Y esta foto de la soldado israelí recibiendo a la señora, pues se hizo viral inmediatamente porque se logró el segundo paso de los cuatro que estaban previstos en un escenario bien complejo. Y desde luego ese sábado, si ustedes recuerdan, los medios internacionales dieron cuenta de mil cosas. Declaraciones del señor Biden, declaraciones de Blinken, declaraciones del primer ministro de Inglaterra, declaraciones de los reyes y primeros ministros de el Medio Oriente, de toda la zona musulmana, eh, posiciones altisonantes del señor Netanyahu. Pero bueno, al fin se logró esto y quedó demostrado que es muy frágil esa tregua, porque todo esto es producto de una tregua. ¿Y qué es una tregua? En términos concretos, es la suspensión temporal de las acciones armadas. Entonces, quedó una vez más demostrado que la geopolítica y los intereses se mueven mucho más de lo que nos imaginamos en este tema y que los terroristas lo utilizan porque es su mejor herramienta para posicionarse. Luego, al otro día, la otra noche, vemos aquí a los terroristas de Hamas saliendo de los túneles con unas señoras, con unos bebés que conmovieron al mundo entero, porque nadie puede aceptar ni entender cómo se llevan secuestrado a una señora con los bebés y con la información que ha surgido, pues la más triste y la más conmovedora es esta, la de Abigail. Esta niña quedó huérfana en, en el momento del ataque de los terroristas y se la llevaron con otra familia y entonces la tuvieron en condiciones muy críticas. El día de anteayer, el abuelo habló por medios de comunicación y cuenta el trauma psicológico que tiene esa bebé, asustada, habla pacífico al oído, como si la estuvieran viendo, dice que ahí vienen los malos otra vez a causarle daños y lo más grave, no tiene papá ni mamá y el abuelo pues ya es un señor de edad y la van a llevar seguramente para Estados Unidos porque tiene la doble nacionalidad, pero ya es una persona que de aquí hasta el día que fallezca va a tener unos traumas terribles, terribles. Eso no se supera.
que está padeciendo un drama y entonces el señor Biden utiliza esto para hacer politiquería como todos los políticos. Es que ella es el símbolo de la tragedia, pero que ojalá que se haga rápido el acuerdo para que todos los demás que están secuestrados salgan. O sea, por todos lados la cosa se complica, pero la realidad de esta muchacha, de esta niña, mejor, es impactante y conmueve al que sea, porque es un hecho sencillamente aterrador. Es increíble que haya personas capaces de hacer cosas tan asquerosas y tan horribles. Luego vino nuevamente la liberación de 17 rehenes porque se mantiene la tregua, porque se les dio un día más, 2 días más y que Egipto y Qatar intervinieron. Los israelíes de bobos no tienen un pelo y ellos están leyendo al detalle todo esto. Están mirando cómo intervienen todos los agentes y más adelante vendrán las retaliaciones. No nos quepa la menor duda. Porque después de que la tregua se les impuso prácticamente por presión internacional, es obvio y conociendo su mentalidad, ellos están trabajando es la inteligencia con toda la creatividad que tienen, con toda la tecnología que tienen y con todos los escenarios que tienen montados en el exterior para buscar en embajadas, mezquitas, organizaciones internacionales y dentro de los que entran con los apoyos, dentro de los espías que tienen adentro, de la misma inteligencia que hacen los soldados allá en el campo de batalla, lo que van encontrando en los computadores que han ido decomisando, en los túneles que han podido ingresar todo elemento que han decomisado. Y desde luego algo que es elemental y que nos recuerda la operación de Entebbe, que es la entrevista o el interrogatorio, como dicen los de inteligencia o decían los de inteligencia, a estas personas liberadas. Pero esos interrogatorios son muy científicos y los palestinos lo saben, jamás lo saben. Además porque tienen la experiencia de que Israel los ha golpeado muchas veces con eso. Y esas preguntas incluyen desde que calcule el tiempo de que usted salió, eh, cuánto tiempo se demoró, dónde lo llevaron, para comenzar a hacer el análisis de dónde están las bocas de los túneles, por decir algo. Eh, les piden que describan todo lo que vieron en su entorno para irse formando un mapa, como pasó con la operación Entebbe. Recordemos, veamos la película y verán que a los que liberaron a esos los rehenes que liberaron se convirtieron en la mejor fuente de información por todos los detalles que les preguntaban, porque además son muy acuciosos. Y eso no es secreto para nadie, eso lo saben los palestinos, lo saben los rusos que asesoran a los iraníes y lo saben los iraníes que son los que dirigen toda esta actividad. Entonces, es una lucha de la inteligencia israelí y de la contrainteligencia de Hamas y sus proxies para desinformar, pero que vendrán acciones, vendrán, no nos quepa la menor duda. Luego, cuando ya se iba a acabar lo último, la tregua, le dieron otro día más y ahí estamos en ascuas. Esta foto pues vuelve a ser muy icónica, dos damas israelíes sacadas del sitio de cautiverio, con dos bandidos de Hamas y otro ahí prestando seguridad y con un radio, con un celular comunicándose. Y para la inteligencia israelí todo esto es material valiosísimo. Ellos tienen ahora unos equipos geolocalizadores y un poco de cosas que se salen como de lo normal que manejamos nosotros. Hoy hubo en Israel otra vez un problema que se preveía que iba a ser, y es que en el paradero de un bus hubo un tiroteo y murieron 3 personas. Y ya se sabe quiénes son los autores, tienen capturados 2 hermanos. Entonces, eh, eso indica que de ninguno de los dos lados van a parar, no paran, y que la respuesta de Hamas fue inmediata. Es que eso es lo mínimo que debían esperar los israelíes respecto a lo que han hecho en Gaza. Y eso es como un toma y dame. Entonces, la tregua sigue siendo frágil,
pero hay unos elementos que son los que presionan al señor Netanyahu a, a ceder en dilatarla a pesar de las presiones que le hacen los ultraortodoxos, que son de su línea o que lo apoyan, el gobierno, de las decisiones que propone el gabinete de guerra que él mismo construyó con el partido de oposición, del análisis que hacen las fuerzas militares y las recomendaciones que le dan, y de las decisiones en fin, que debe tomar él, porque él sabe que tiene que ganar esa guerra al costo que sea, ya que en el momento que baje toda esta temperatura y que los rehenes sean asesinados por jamás o que no aparezcan, como en el caso de una familia que está en este momento en duda, que es el papá y la mamá y dos bebés que no aparecen y que ya los terroristas dijeron que están muertos porque murieron en un bombardeo. Entonces, para Netanyahu es una situación muy compleja, muy difícil, impredecible, y ya hay un buen sector de la población de Israel que lo quiere ver en la cárcel, responsabilizándolo de lo que pasó ahí, por los hechos anteriores y por la polémica ley de justicia que analizamos aquí ya en esta fundación hace un rato. Entonces, eh, el escenario está dado para que las cosas se compliquen. Probablemente lo que desea el señor Netanyahu es liberar la mayor cantidad de rehenes para tener menos carga, pero no va a cambiar en su propósito de seguir destruyendo eh, Gaza y eliminando terroristas y causando los estragos que vienen, y los otros, por su parte, seguirán atacando a Israel y viene el riesgo si Hezbollah interviene. Entonces, hoy eh, dice que el señor Biden estuvo reunido con el ministro de Defensa de Israel y que le insistió una vez más, Biden no sino Blinken, el secretario de Estado, le insistió una vez más que tenga mucha mesura en la conducción de las operaciones militares para evitar que se afecte a los civiles. Pero es que eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil en las condiciones en que se está viviendo en Gaza, porque de por sí es un área que es bastante habitada, que tiene que la densidad demográfica es alta y que los terroristas están escondidos debajo de esas eh, habitaciones, de esas edificaciones por los túneles que son muchísimos. Pero es que hay algo que se le olvida a todos los que dicen que haya un cese al fuego y que únicamente se ataque a los terroristas o que se hagan las dos cosas al tiempo. Es que es imposible, porque se les olvida que todos esos terroristas tienen familiares ahí y que no son un grupo aislado, sino que son la parte armada que representa el ideal de el sector más extremista, que es mucho, además que cuenta con la permanente insinuación de los imanes en las mezquitas a que salgan a protestar contra Israel, a que salgan a atacar a Israel y a que se integren a la lucha armada. Entonces, no es fácil, no es fácil decirles de... Ahora, una cosa piensa el burro y otra el que le estén jalmando, porque es que la información que maneja el señor Blinken es la que le da a él la inteligencia de Estados Unidos en forma general, que tiene un mapa muy amplio. Pero es que este señor, ministro de Defensa de Israel, el señor Galán, y las fuerzas militares tienen la información más directa que manejan ellos y que no van a ponerse a compartirla con nadie, sino que la utilizan para sus operaciones. Entonces, por ejemplo, le dicen, no bombardee donde estén los campamentos de refugiados que decíamos, que fueron construidos por palestinos, por la ONU, y que no son carpas como uno se imaginaría, son edificios ya, organización social completa, y que ahí mismo están metidos los yihadistas. Entonces, como ellos saben y tienen la información exacta y la han corroborado por varias fuentes, pues les importa un pepino que les digan, no bombardea ya, y vienen y bombardean, porque tienen la certeza que ahí están cayendo infraestructuras de Hamas.
La otra que no le cuentan al mundo es que en el avance terrestre ellos han ido capturando terroristas, muchos. Algunos ya los procesan y los envían a Israel a las cárceles, otros los utilizan como informantes ahí y a otros los están presionando para que hablen. Y entonces después de que se coteja por cuatro o cinco fuentes, que todas dicen lo mismo y de distintas formas, pues, se tiene la certeza que en X o Y sitio hay los túneles y mandan los equipos técnicos que hacen la radiografía, rayos especializados y ven que hay túneles debajo, pues de una vez van bombardeando sin preguntarle, porque saben que ahí están los terroristas y que para que las tropas avancen hacia allá deben tener ese terreno despejado. Además, porque terrenos donde no les han despejado, les han matado más de 100 soldados israelíes han muerto allí y otra cantidad de heridos. Entonces es fácil decir haga esto o debería hacer esto, pero estar en el terreno es otra cosa diferente. Entonces, tenemos una cantidad de reflexiones aquí muy breves, pero muy concretas. Es que todo esto se convirtió fue en un pulso político interno para los dos, para Israel y para Hamas y la autoridad palestina, que entre otras cosas jamás se van a poner de acuerdo, ni los dos ni los tres. No hay forma de encontrarles un punto de encuentro, punto de llegada a todos. Es un pulso geopolítico en el que hay intereses de gran nivel, Rusia, Estados Unidos, China. Ahí mismo a China metiendo la mano para sacar a los tailandeses, a Rusia apoyando con inteligencia y equipos a Irán, y Irán apoyando obviamente a los yihadistas. Y también vemos los intereses que hay ahí entre Arabia Saudita y los demás países, cada uno, porque no nos cabe la menor duda que este ataque fue urdido por Irán y auspiciado para que no se diera el acuerdo final que ya estaba avanzando entre Arabia Saudita e Israel. Y mediático, porque ha sido una verdadera guerra de propaganda. Ya uno tiene que esperar que medios muy serios lo confirmen para creer en todo lo que le dicen en los audios, en los videos y en declaraciones y en pequeños cortometrajes que hacen sobre esta situación. Segunda medida, los intereses e injerencias extranjeras regionales son muy difíciles y hay países como Egipto de los cuales surgen muchas dudas, porque para que los yihadistas se mantengan en el nivel de combate ya de casi 2 meses y que aún sigan disparando andanadas de cohetes desde Gaza hacia Israel, teniendo bloqueada la entrada por el norte, por el sur y por el oriente, no por el suroccidente, porque allí está la franja de Gaza, eh, limitando es con Egipto y no con Israel, y esta gente sigue recibiendo ese, o sigue actuando de esa manera, pues cualquier lego en la materia saca la conclusión que los interminables túneles que ha habido de la península del Sinaí, la ciudad de Rafa, hacia Gaza siguen vivos y que las autoridades egipcias no han hecho lo suficiente para contrarrestar eso o en algunos casos deben ser cómplices. No hay otra explicación. Israel lo sabe, son bobos, tienen mucha más información que nosotros. El gran problema es que ustedes saben que ahí está la franja C de la península del Sinaí, que es la zona más riesgosa de una guerra entre Israel y Egipto. Ahí está el batallón Colombia precisamente cubriendo esa zona y que Israel no puede aceptar 20 guerras al tiempo porque no puede, eso no la sostiene nadie. Entonces probablemente están manejando eso con mucha mesura, porque además también es claro que no todos los funcionarios oficiales egipcios están en contubernio o en esa ideología extremista. Por otra parte, vemos que es una estrategia de guerra psicológica permanente y que en esa lucha, en ese pulso mediático, el que mejor la utilice es el que más saca ventaja. Lo decíamos la semana pasada en la exposición en Acore, que todos los hechos apuntan a demostrar que en este campo jamás sacó una ventaja estratégica frente a Israel, porque ha logrado con las imágenes, el drama humanitario, sensibilizar al mundo y con el dinero
de algunos sectores del mundo musulmán financiar protestas en las grandes ciudades del mundo: Roma, París, New York, Washington, Los Ángeles, Houston. Y aquí hasta en Bogotá tuvimos al señor Petro instigando a los vándalos para que destruyeran la embajada de Israel. Hay otro punto muy claro aquí. Todo esto, pues todo el mundo quiere que no haya ningún secuestrado y sería lo ideal. Pero bueno, los liberan. Eso alivia las presiones, ayuda a paliar un poco el drama de las víctimas y de los muertos que hubo ese día, pero no resuelve absolutamente nada. La guerra sigue latente. Entonces, este tema es interesante porque uno ve en los medios que salen analistas y expertos en temas de guerra que no prestaron ni siquiera servicio militar. Dicen, no, lo importante es que se haga ese canje y porque es que el señor de Netanyahu habla de esta manera y porque jamás de la otra. Sí, pero es que si vamos al fondo y metemos las cosas entre un sedazo, al final no queda nada, no resolvió nada, porque el problema sigue latente. O sea, la solución tienen que darla de otra manera. Es obvio que con rehenes o sin rehenes, ya lo dijimos, CNN, Israel seguirá en su propósito de destruir a Hamas y de tratar de liberar a los rehenes y de evitar, la tercera parte, que le vuelvan a hacer lo mismo o que desde la Cisjordania o desde el límite con el Líbano los ataquen. O sea que si usted une el 4 con el 5, estamos frente a un conflicto que parecería ser irreversible y estar en un puente, en un punto muerto o en una estrategia de sumatoria cero. Hay otro tema muy claro aquí, y es que los estados musulmanes que tanto cuestionan cada vez que el señor Blinken se reúne con ellos o cualquier delegado de Europa o de la ONU, que Israel tiene que parar el cese al fuego, jamás dicen, pero nosotros nos comprometemos a que los terroristas de Hamas renuncien a las armas y asuman un gobierno organizado y respeten a Israel y se hagan respetar a ellos. No, allá es, los terroristas de Hamas dicen que hay que destruir a Israel y los que saben, que son los que los apoyan con dinero, con medicamentos, con ayuda humanitaria y con la ideologización contra Israel, miran para otro lado y lo único que piden es que Israel suspenda los bombardeos y suspenda los ataques porque está afectando a la población civil, y es cierto. Pero ¿por qué no piden también que los terroristas yihadistas entreguen a los que cometieron el crimen en Israel y que devuelvan a todos los secuestrados y que se comprometan a no volverlo a hacer? Ya, si vamos a hacer las cosas completas de lado y lado, pues hagámoslas, pero si nos pasamos para un solo lado, pues ahí no hay punto de encuentro. Otro aspecto, la guerra de Ucrania, que sigue igual de cruel a como estaba el año pasado, eso no ha bajado la temperatura. Quedó prácticamente en el olvido y casi no se menciona, pero solo algunos medios internacionales están contando del drama que están viviendo, ya está entrando el invierno, y de la cantidad de muertos que hay de lado y lado, y de las acusaciones mutuas y del riesgo que tiene Ucrania, de con todas las peleas que hay en Estados Unidos, de demócratas y republicanos, de seguir recibiendo el apoyo como venía, eh, el riesgo que se corre también de que la OTAN se divida y no apoye suficientemente a Ucrania y deje todo en manos de Estados Unidos, y sobre todo el gran riesgo que hay que el próximo año gane las elecciones del señor Trump, en medio de sus arrebatos y populismos que tiene, y diga que él no va a apoyar más la guerra en Ucrania y que los de la OTAN son un poco de parásitos, todo lo que decía cuando estuvo en sus 4 años de gobierno, que puso en jaque las relaciones internacionales de Estados Unidos con Europa y con la venganza que tiene personal contra Ucrania, porque le propuso al señor Zelensky que él le daba unos apoyos si metía a la cárcel al hijo de Biden, que tenía un enredo judicial allá en Ucrania, y como le dijeron que no, entonces es enemigo a muerte de Ucrania y amigo de Rusia. Entonces ustedes se imaginan, si gana el señor Trump, el enredo, el entuerto que se arma en Estados Unidos y el problemita que le trae al mundo, eh,
que Rusia se sienta empoderada para invadir a Ucrania y que los países europeos se dividan de Estados Unidos en la OTAN. Y el otro riesgo es que si gana el señor Biden ya con 80 y pico de años no tiene la habilidad ya de resistencia. Pero el problema es Estados Unidos que la gente, igual que en Colombia, como votaron por Petro, allá también votan por pasiones y creyendo que viene un líder mediático salido de Andrómeda o de Júpiter o de Neptuno a salvarlos. Otra realidad, este hecho, con canje o sin canje, con la acción que ha tenido, tiene torpedeado los acuerdos de Israel con los Estados Unidos. Ya había firmado con Bahrein, Marruecos, con Jordania tenía ya algunos firmados, y con Kuwait, y había una buena sinergia porque el príncipe de Arabia Saudita tiene un plan para 2030 de diversificar la economía y Israel le puede aportar mucha tecnología y mucho apoyo. Pero ante la presión de los bombardeos todos los días y ese punto número uno y número tres del pulso mediático y psicológico, cada día que pasa van poniendo en una posición mucho más estrecha o un margen de acción más estrecho a Arabia Saudita, que es la más poderosa de todos los países sunitas. Y es, ¿qué hacer? Se queda callada, entonces se le vienen los demás encima y le dicen, oiga, pero si usted es la cabeza de los sunitas y de los árabes, ¿por qué permite que el sionismo, o sea, los judíos, los asesinen y nosotros los árabes musulmanes no lo estamos defendiendo? En cambio, Irán, que es nuestro enemigo y que es chiita, sí lo está defendiendo y eso tiene un pulso mayor ahí, pero gravísimo. Y por el otro lado, China metiendo la baza de que hagan la paz entre Israel, perdón, entre Irán y Arabia Saudita, pero no dice nada del tema de la agresión a Israel y más bien presta su aparato de propaganda para que aparezcan los palestinos como los salvadores del mundo, no porque tenga exactamente el interés de causarle daño a Israel, sino de causarle daño a Estados Unidos, para seguir demostrando que Estados Unidos es el satán del mundo y que China es el ángel salvador que viene. Entonces vean ustedes la cantidad de vectores que apuntan hacia un mismo problema. Y finalmente, tenemos aquí un riesgo alto, latente, permanente, de que Hezbollah y las milicias iraníes que están en Irak, en Siria y en el Líbano, paralelamente con Hezbollah, que Hezbollah está fundamentalmente en Líbano y Siria, más en el Líbano, pero tiene todas esas milicias iraníes manejadas por la fuerza Qud y financiadas por Irán y dotadas por armas de ejércitos regulares, se lancen en una ofensiva también simultánea contra Israel y obliguen a Estados Unidos a intervenir, y entonces ya toca atacar directamente a Irán, y entonces ya Rusia apoya a Irán, China de pronto sí, y se puede armar una guerra impredecible allí. Pero en el fondo lo que vemos es que Rusia y China están sacando ventajas. China estaba sacando ventajas de la guerra en Ucrania y ahora Rusia está sacando ventajas tanto de la guerra en Ucrania como de lo que está pasando aquí en el Medio Oriente. Entonces, viene ahora la parte de la intervención de ustedes. Y esta es la primera pregunta, mi coronel. Muy cortas las respuestas y vamos a darle nomás que la mitad del auditorio conteste esta pregunta, luego la segunda pregunta la contesta la otra mitad del auditorio, luego la primera mitad del auditorio contesta la tercera, la segunda mitad la cuarta. Adelante, mi coronel Alarcón, si está la amable. Mi coronel, buenas tardes, noches. Vamos entonces con esta primera pregunta. ¿Qué pasará con la tregua? Le damos la palabra entonces a Sanders Landazuri. Por favor, adelante. Mi coronel, buenas tardes y especial saludo a todos los contertulios. Gracias a mi coronel Villamarín por tan excelente y magna presentación, especialmente sobre los aspectos geoestratégicos. Quiero ser rápido en relación a lo de la tregua.
La tregua se constituye en este momento en una herramienta, quiero decirlo desde mi especialidad, es una herramienta de lucha social, como sociólogo lo digo, en el sentido de que muchos lo ven con un sentido positivista, en lo que nos tienen acostumbrados, en lo que conocemos desde nuestros contextos acá, una tregua como cese momentáneo de las acciones bélicas. Pero realmente allá, en su contexto, la tregua se constituye en una herramienta de lucha social. Es decir, tanto los del grupo, yo no le llamo terroristas, yo le llamo asesinos, ¿no? A veces creo que conté como unas 60 veces el término terrorista en la exposición. El terrorismo suena como muy distante a todos los agentes y a todos los analistas en ciertos escenarios. Es más, se multiplica el concepto de terrorismo hacia el factor gringo, más que de una acción realmente de delincuentes, de acciones antihumanitarias. Estamos hablando de asesinos. Eh, entonces me centro diciendo que esa tregua lo que permite es tanto a los israelitas eh, crear condiciones de acople, organización de sus estructuras, de su estrategia de guerra, y lo mismo a los del grupo delincuencial o el grupo asesino, le corresponde en este momento reagruparse, manejar todos sus contextos, hacer todos sus arreglos geoestratégicos, pero más que todo en lo local, les permite reubicar. Sepamos también que ellos tienen en este momento unos grupos o tienen Puedo unos creer que grupos Leonardo no me deja soltar a tienen unos grupos de secuestrados el que hijo entregaron de a grupos, bueno, y que que lo los respete. entregaron. Etel, Sí, Sí, bueno, vos no había sabés la verdad que tuvimos antes de ayer. el coronel, ¿No ves que ni siquiera nos miramos, ni nos dirigimos mal la palabra? el coronel Villamarín. termino La diciendo, molesté yo, que nos deja porque hablar él me molesta a el mí. Luján. Doctora Ethel, Entonces le dije, ¿tiene tené abierto, mucho tiene abierto cuidado el porque micrófono? vas a precisar más de un abogado para enfrentarme a mí. Doctora, Y tiene déjame abierto el tranquila, micrófono. Helen, y tené mucho cuidado con mi hija. El coronel para cerrarlo. Gracias, señor. Entonces concluyo diciendo que esta tregua está sirviendo en en lo local, para reajustarse, reorganizarse, reestructurar y en cierta forma también más allá de los aspectos de inteligencia, les permite a los asesinos de este grupo pro-palestino, les permite prácticamente mantener una dinámica de no alcance. Y cuando digo no alcance, ningún, ningún secuestrado, ningún retenido, ningún detenido es prenda de garantía y de tranquilidad para el mismo grupo que los tiene. Entre más se dessalgan de estas personas, más rápido y más consecuentes son en cierta forma en el plano político y en el plano armado. Gracias, mi coronel, gracias, mi coronel Alarcón, gracias, mi coronel Villamarín, por cederme la palabra. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, le vamos a dar la palabra a la doctora Ethel. Adelante, por favor. Muy buenas noches, no sé si me escuchan bien. Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi doctora. Es muy doloroso el tema, aberrante, porque no hay, ¿cómo se dice? Buena voluntad de que esto se transforme en paz de una vez por todas. Eh, Ustedes, coroneles, con todo lo vivido y la experiencia que tienen, yo me siento nada, solamente una lógica a lo que se ha llegado, pero inescrupulosa. No sé si es
acusatorio, porque sí, evidencias sobran, del punto que se llega cuando hay tratados internacionales de paz acordados y estas cosas se vuelven a presentar casi peor. Y si la necesidad de llegar a tanta sangre, que con apenas un clic y a distancia pueden destruir el mundo, ¿por qué? ¿Por qué hacer sufrir? ¿Por qué? Es lo único que yo puedo decir, y creo que no hay otra respuesta que el martirio entre esas personas de sufrir las consecuencias. Y nosotros también, porque hubo tiempo de que no llegaba ni mercaderías cuando empezó en Ucrania, y no entiendo más nada. No hay más religión, ya se sabe todo, se desveló por un lado. Y muchas gracias por la invitación, porque esta voz que se puede hablar la tenemos siempre aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Eduardo Patiño, buenas tardes, noches. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los integrantes de la Fundación, me place saludarlos, a todos los internautas, me place saludarlos. Bueno, yo pienso que en cuanto a esta tregua, lo más seguro o lo más probable que pueda pasar es que se va a mantener por cierto tiempo hasta la liberación de los rehenes en su totalidad, y posteriormente, como es una tregua, pues no quiere decir que cesen las hostilidades. Yo creo que las hostilidades volverán en parte por Israel en la medida que mantiene su propósito de neutralizar a Hamás, porque a Israel lo que le interesa es que los palestinos pues reconozcan la existencia de Israel, y para eso es necesario salir de Hamas, porque es que Hamas está creando una esfera de influencia en la Franja de Gaza, porque acordémonos que desde finales de la década del 2000, si no estoy mal, en el 2007, ellos tomaron control militar de la Franja de Gaza, desplazando a Fatah, que es el grupo que reconoce la existencia del Estado de Israel. Y entonces ellos han logrado una esfera de influencia social muy significativa en Hamas. Por ejemplo, han logrado cargos políticos, hicieron unas elecciones donde salieron pues legitimados por la población de la Franja de Gaza. Entonces, no es fácil, pues, no es fácil convencer a los habitantes de la Franja de Gaza, en su mayoría palestinos, que reconozcan la existencia de Israel, más que es la región de dominio de Hamas. Entonces, el propósito de Israel es eso, es neutralizar a Hamas para que de una vez por todas, pues, la Franja de Gaza o esté en manos de Fatah o esté en manos de otro grupo palestino, pro-palestino, para poder disuadir a la población que vive en la Franja de Gaza a reconocer la existencia del Estado de Israel. Y más que recordemos que Hamas es una franja, Hamas no, la Franja de Gaza es un territorio autónomo de Israel. Entonces, Israel está buscando las condiciones para crear esa hoja de ruta de los acuerdos de Oslo y Washington de 1993 para la creación del Estado de Palestina, pero con unas garantías para con el Estado de Israel, y evitar, sí, que Israel sea atacada por grupos terroristas y asesinos que buscan la aniquilación del Estado de Israel. Yo creo que, pues, lo que va a seguir es más esfuerzos diplomáticos por parte de Estados Unidos, por parte de países occidentales, con la Liga Árabe, especialmente para que
se llegue a un acuerdo y de pronto el as que tiene debajo de la manga Joe Biden es que Arabia Saudita llegue a un acuerdo con Israel, la cual pues tomará cierto tiempo, pero de pronto es lo que busca Biden, lograrlo antes de las elecciones de Gracias. 2024 para asegurar su reelección. Buenas. Gracias, Entonces Eduardo. llego hasta aquí. Muchas gracias. Para no diluir la pregunta y la misma respuesta, les quiero recordar qué pasará con la tregua. Esa es la pregunta del día de hoy. No, Para su... mi coronel, y máximo 2 minutos, porque entonces Sí, no pueden hablar todos. sí, le vamos a dar la palabra entonces a mi coronel Ramiro Saldaña. Por favor, adelante. Buenas noches, mi coronel Villamarín, mi coronel Alarcón y todos los compañeros quienes estamos en esta aula virtual máxima de Fundel. ¿Qué pasa con la tregua? Pues por definición la tregua es el cese temporal de hostilidades, ¿no? Yo pienso que por la misma definición la tregua no va a ser indefinida. Y a mí me parece que ambos bandos se creen con derecho, tanto Israel como Hamas, que ganó las elecciones, se cree con derecho a tener su autonomía y su nacionalidad. Es algo así como en el juego de ajedrez, un enroque en los que ambos buscan posiciones para ganar. Cuando digo que ambos buscan posiciones para ganar, es que no está definido todavía quién gana. Se define la guerra cuando la bota del soldado de infantería o de ingenieros lleguen y pisen tierra, tanto en Israel como en Hamas, o sea, en la República, en Jordania. Luego, a mí me parece que eso va a tener un término y muy pronto de la liberación de rehenes. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Hemos hecho la mitad de las preguntas, de los que puedan responder en este momento, mi coronel. A ver si pasamos a otra pregunta. Yo dije Jordania y era Palestina, qué pena. Sí, Palestina. Está bien, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, entonces pasemos a la otra pregunta. ¿Exterminará Israel a Hamas, como lo ha dicho el señor Netanyahu? Entonces les pedimos que las respuestas sean muy concretas a esa pregunta. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos con mi coronel Pachón. Adelante, por favor. ¿Exterminará Israel a Hamas? Bueno, pues en mi conciencia o en mi conocimiento yo creo que es imposible que Israel acabe con Hamas porque ya pues llevan mucho tiempo en esa situación. Entonces no creo que Israel logre el objetivo de terminar con el último reducto de Hamas. A mí lo que me preocupa es que realmente Hamas está haciendo las veces de gobierno de Palestina, porque poco, de pronto puedo estar equivocado, poco se escucha de las intenciones, el deseo, los objetivos, el propósito del gobierno de Palestina. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi mayor Mendoza me llama por el otro medio, porque tiene problemas allá en Cali. Entonces vamos a pasar a darle la palabra a mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, pensar que Israel va a exterminar a Hamas es un poquito utópico, porque se trata de una guerra urbana muy compleja.
donde Hamas tiene demasiado arraigo en la misma población de la Franja de Gaza, está prácticamente incrustado ahí en ese territorio. Y además de sus conexiones con los países árabes que lo apoyan económica y militarmente. Siento que será una guerra larga de desgaste, donde finalmente tendrán que llegar a algún armisticio o acuerdo. Gracias, Bruno. Muchas gracias, mi sargento mayor. Que le ha caído la señal al doctor Ricardo Martínez y también se ha caído la señal de veteranos. Creo que en este punto y ahora tendríamos que pasar a la otra pregunta mientras que podamos optar por la otra mitad de la sala. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces aquí tenemos la otra pregunta, que es, ¿atacarán Hezbollah e Irán al tiempo a Israel? ¿Atacarán Hezbollah e Irán? Pero al Para la mismo tiempo, respuesta. ¿Cómo, mi coronel? al mismo tiempo. Sí, señor. Para esta respuesta, entonces, mi coronel Ramiro Saldaña ha abierto su micrófono. Por favor, adelante. Pienso que no la atacarán al mismo tiempo, pero me parece que primero atacaría a Hezbollah por el lado del Líbano y después podría entrar en una conflagración global de guerra Irán. Esa es mi respuesta. Gracias. Gracias, mi coronel. No le hemos dado la oportunidad de hablar a mi coronel Iván González. Qué pena con usted, mi coronel. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que Hezbollah ni Irán atacarán al mismo tiempo, porque si hay la posibilidad o el plan o el proyecto de que Irán ataque, pues él no, de seguro reservará sus capacidades militares para sí mismo y no se pondrá a apoyar a Hezbollah, porque si lo pretendiera a través de Hezbollah no sería mucho lo que ganaría, tal vez podría ganar más haciéndolo en forma directa y particular. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Le damos la palabra a mi sargento mayor Elías. ¿Atacarán Hezbollah e Irán al tiempo? Yo pienso, mi coronel, que directamente no lo harán, pero en forma indirecta, yo pienso que ya en estos momentos deben de estar vinculados, apoyando de alguna manera a Hamas. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Finalmente, le vamos a dar la palabra entonces a mi coronel Pachón, por favor, adelante. En río revuelto cualquier situación puede pasar. Las personas que están dedicadas a hacer maldades no van a mirar en este momento si es o no favorable unirse o atacar por separado. Entonces, cualquier situación puede suceder. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, ya podemos ir con la otra pregunta. Pero veo, faltan del primer Dígame. bloque, ¿no? Son todos, que ya pasaron todos los de la primera tanda, Sí, sí, señor. pero yo no escuché en esta tanda el andazo. Porque lo tengo para la próxima, en la Ah, próxima ya. que tenemos Bueno, apenas perfecto. esa parte. Entonces, es la cuarta, mi coronel. ¿Se logrará el pacto de Israel con Arabia Saudita o definitivamente este hecho va a llevar al traste y poner a Arabia Saudita en otra posición? Se logrará el pacto con Arabia Saudita, es La la de Israel, pregunta ¿no? del momento. Obviamente de Israel. Israel con Arabia Saudita es la pregunta que sigue, para lo cual
le vamos a dar la palabra a la doctora Ethel. Por favor, adelante. Bueno, aunque parezca descabellado, yo considero que hasta esa posibilidad van a perder, porque Arabia no se va a unir, no va a dar ninguna, no va a pactar nada, y menos del lado de Israel, no lo creo. No lo creo porque eh, las cosas se van a ir sucediendo para conseguir la paz y va a ser o a malas del todo, pero en son de paz va a ser muy difícil que se firme ese pacto. Esa es mi, ¿cómo puedo decir? Es lo Su que aporte. estratégicamente no lo veo posible. Ah, muchas gracias, mi doctora Ethel. Le vamos a dar la palabra entonces ahora sí a nuestro sociólogo Sanders Landazzi. Por favor, adelante. Bueno, yo les comparto aquí a los contertulios de que este pacto de Abraham se va a mantener. Arabia Saudita está más allá del bien y el mal en relación a este tema de Israel con los otros países árabes. Arabia Saudita mantiene ciertos efectos que hemos visto, ciertos periodos de agitación y se ha mantenido siempre al margen de estas condiciones políticamente correctas, podemos decir. En este orden de ideas, este pacto se logra, se sostiene y en la medida que sea un vecino flemático Israel, es otra visión de esos vecinos canzones, empoderados y lo más jodido, podemos decir, con una anuencia occidental, con una subordinación, nos inclinamos hacia los conceptos de Israel en cierta forma. Cuando digo todos, estoy hablando de una mayoría hasta anexada en factores religiosos, pero realmente este pacto de Arabia Saudita creo que es algo de notar, de respetar y también de otro análisis mucho más profundo en relación a los temas del pacto de Abraham. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi Sanders. Ahora le vamos a dar la palabra entonces a mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo pienso que el pacto sí se va a lograr, pero no ahora, se va a aplazar, porque tiene que concentrar toda su atención en el inconveniente del momento y además porque está, por duda razonable, puesta en tela de juicio las posiciones que puede estar tomando Arabia Saudita en el conflicto actual. Entonces creo que se logrará, pero se demorará. Gracias, mi coronel. Bueno, vamos a dejar los restantes para la próxima pregunta. Por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, ya no hay más preguntas aquí, sino que vamos a que de estas 4 preguntas, alguien que no haya contestado, pues usted le da la palabra, pero que sean 2 minutos respecto a eso, porque sería la última. Que tenga algo que aportarle otro punto de vista a este tema. Bueno, entonces vamos a pasarlos a todos al tablero. Por favor, mi sargento mayor Elías, adelante. A ver, entonces, voy a tomar, ¿qué pasará con la tregua? Esta tregua indudablemente obedece a la atención, a las presiones internacionales que hay en cuanto a la liberación de rehenes extranjeros y de otro lado, la autorización para que entren suministros a
la región en conflicto, porque hay carencias de todo tipo. También la evacuación de pacientes y personal médico que ya no tiene muchas posibilidades de ejercer su función por carencia de médicos. Pero las acciones se reanudarán por parte de Israel. Se apunta a una solución militar. Entonces, el fin de este conflicto es un poquito incierto. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Eduardo. 2 minuticos. Buenas noches, sí, voy a ser breve. Bueno, yo lo que pienso es de que sí se va a lograr el pacto, pero como dijo el coronel González, no ahora, porque pues primero hay un interés de Joe Biden por encontrar la reelección a través de un pacto entre Israel y Arabia Saudita. Ese es el primer punto. El segundo es que Arabia Saudita, pues para reducir la esfera de influencia que ha tenido Irán y Siria sobre Hamas, entonces, y por el asunto de Yemen, por el asunto de Yemen, entonces Arabia Saudita tiene que ejercer también una esfera de influencia que reduzca esa influencia de Irán. Entonces, le conviene en un futuro realizar un pacto con Israel, obvio que condicionando a Israel y llegando a un acuerdo que satisfaga a las dos partes, a Israel y a Arabia Saudita. Es muy probable que esto se haga, y más siendo Israel el líder de la Liga Árabe, para crear un efecto dominó que pueda reducir la esfera de influencia de Irán. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. No, pero cedo la palabra más bien al siguiente participante porque no tengo como claro bien ese concepto. No, pero es que se trata, mi coronel, de las 4 preguntas que están en la pantalla, de las que usted no ha hablado, alguna que te quiera complementar o quiera dar su punto de vista. Bueno, entonces, ¿qué pasará con la tregua? Pues yo creo que yo tengo la impresión de que la tregua se va a extender un poco más a petición de las Naciones Unidas y porque hay mucha presión geopolítica y doctrinaria en el mundo entero. De tal manera que va a haber tregua extendida. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Pues yo diría que la tregua va a ser aprovechada por Hamas, porque al delincuente, ¿quién lo castiga? Castigan a los gobiernos, pero al grupo de delincuentes que no tienen ni Dios ni ley, pues a ellos les importa absolutamente nada continuar cometiendo sus incursiones en cualquier parte para seguir atacando a Israel. Entonces no creo es decir, que la tregua la va a aprovechar Hamas. Ese es mi concepto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Mi coronel, me faltan de las 4 preguntas 2. ¿Exterminará Israel a Hamas? Soy del concepto de que no lo puede terminar. Es muy difícil porque Hamas está mezclado en la población y además porque tiene una autonomía y una elección para gobernar su país, igual que la otra parte del sur de Palestina. Ese grupo terrorista fue elegido en 2007, entiendo, y no va a poder exterminarlo en mi concepto. Y se logrará el pacto con Arabia Saudita, Israel, obviamente. En mi concepto tampoco pienso que no lo logrará ni a corto ni a mediano plazo. Y en este momento pienso que no va a lograr el pacto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Sanders,
Tiene la palabra. Sí, mi coronel, yo quiero compartir con un elemento aquí con todos los contertulios y los que están por las redes sociales, un elemento importante desde la sociología de las religiones. Aquí nos hemos creído todos pro-israelíes, nos hemos creído, y cuando digo nos hemos creído, hablando inclusive con miembros de la fuerza pública, ahora todos nos creemos descendientes de los judíos y generamos todo tipo de sinergia. Inclusive ustedes se dieron cuenta la semana pasada, hubo una reunión de todas las iglesias, de unos líderes de iglesia, apoyando la situación judía. Es cierto, indudablemente fue el primer agredido, indudablemente fue una acción desafortunada que no debió haberse presentado en estos contextos mundiales ya hoy en día. Pero es muy delicado, es demasiado delicado para una sociedad actual creer que somos pro-israelíes o que somos pro-judíos o descendientes de judíos es que más delicado. Hay quienes se creen descendientes de judíos o pro-judíos, ¿sí? Y ser de derecha es ser judío, ser de izquierda es ser pro-árabe, para no decir la población palestina o de los miembros de los grupos terroristas o de los grupos, como lo hemos dicho, de los grupos asesinos. Entonces, aquí hay un delicado elemento de análisis que nos permite realmente ubicarnos en contexto. ¿En dónde estamos nosotros? Somos analistas externos, somos realmente consecuentes con esta situación que no es de ahorita. Esto viene de siglos tras siglos y muchos siglos. Ni siquiera de la guerra que le ponemos años de 1900, de 1800. No, esto es mucho más del Génesis, de ahí para arriba y todo lo que ustedes manejan y conocen en relación a los conceptos sociológicos de las religiones. Pero es delicado y hay que ubicar a la población en contexto porque un día, inclusive hablando en Jerusalén con un señor de un hotel que se llama Abratel, me decía, es que ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos adoptivos de Dios. Así, me lo botó así como se dice, me dejó frío ese día con esos conceptos, es que ustedes no son hijos de Dios. Los únicos hijos de Dios es el pueblo de Israel. ¿Sí? Es más, lo único que respetamos es Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo y toda nuestra literatura netamente judía. Entonces, su Nuevo Testamento y sus conceptos pro Dios, lléveselo para otro lado, mi estimado colombiano. Así me dijo, es delicado. Si nosotros no ubicamos en contexto a la población y creemos, miren lo más delicado también que le estoy diciendo, militares colombianos creyéndose pro-judíos. Ahora no, nos jodimos si no tenemos bien esos conceptos, especialmente por qué y cómo se están presentando el conflicto allá, y nomás lo remitimos a un elemento de coyuntura. Entonces comparto eso para que en su momento nosotros con la almohadita llevemos a cabo de pronto esa reflexión en qué lugar o escenario debemos de estar. Si debemos de ser observadores analíticos y de pronto en cierta forma también participante del contexto de paz o echarle más leña a la candela. Ahí dejo esa reflexión, mi coronel Villamarín, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo algunos aportes de el Facebook, Henry Ramírez, cuya señal está bastante mal. Dice lo siguiente: Israel no será atacada simultáneamente. Creería que en las actuales circunstancias el acuerdo entre Arabia e Israel es muy difícil que se concrete. Y hay otra, pero no me quiere salir porque la señal está muy mala, Henry. Qué pena con usted. Me queda faltando la doctora Ethel. Por favor, adelante. Sobre la tregua. Sobre hacer énfasis sobre cualquiera de los 4 puntos o 4 preguntas que le hicieron, lo quiera aportar algo más. Sí, sobre la tregua no deja de ser una estrategia debilitante del opositor. Entonces van a aprovechar esa debilidad, ojalá sea en favor de los rehenes
y que creo que por ese lado se lograría la paz. Creo. Pero no deja de ser para mí una estrategia muy, muy buena con respecto a sensibilizar al enemigo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Encontré aquí ya el otro aporte de Henry, que dice, Israel no exterminará a Hamas. Cuando más terminarán saliendo de Gaza para protegerse. Mi coronel Villamarín, hemos sobrepasado ya la cantidad de participantes del día de hoy. No sé si alguien quiera agregar algo. Estamos abiertos para su intervención. Vamos a ver, no hay una mano levantada. Entonces creo que Sobre la segunda pregunta, si se complica esa tregua, no van a tener inconvenientes en unirse y acortar las distancias. Y se terminó ahí. Va a cortar mucho el plazo, no va a ser nada extensivo, pero Israel va a perder mucho, mucho más que ahora. muchas gracias, mi doctora. Gracias por su participación. Mi coronel Villamarín, hemos llegado al final. Vamos con la parte de mi coronel de conclusiones y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces hemos hecho un ejercicio hoy, nos parece enriquecedor, interesante y de análisis. ¿Qué hicimos? Aquí nos vamos devolviendo. Entonces, primero comenzamos por decir que el conversatorio se titula Incidencia geopolítica y estratégica del cese al fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. Se sobreentiende en la guerra que está en este momento entre Israel y Hamás. Por eso, al final, llegamos a 4 preguntas relacionadas con este título. Entonces, comenzamos por hacer como una remembranza de cómo se fue desarrollando el proceso para llegar al acercamiento entre las partes para buscar las liberaciones bilaterales, tanto de secuestrados como de palestinos detenidos en los centros de reclusión de Israel. Y hicimos una breve descripción de cómo pasaron los hechos, una reconstrucción. Luego señalamos que el 14 de octubre, una semana después, el señor Netanyahu dijo que han jurado exterminar y que todo lo que tuviera que ver con Hamas desaparecería de la faz del planeta. Luego vimos que con la liberación de este par de damas, la madre y la hija, norteamericanas, se inició un proceso, una nueva etapa que ha llegado hasta el día de hoy con las liberaciones parciales de secuestrados como de palestinos presos en los centros de reclusión israelíes. Luego vimos que comenzó a circular en los medios de comunicación el anuncio de que habría una liberación por previo acuerdo entre las partes y que Estados Unidos estaba muy cerca de esta actividad en Qatar. Luego ya vimos los contenidos del acuerdo, frágiles como son todas las treguas, pero al fin y al cabo un acuerdo con una veeduría internacional y una habilidad de diferentes agentes para sacar ventajas, pero que en lo esencial, lo que se relaciona con los directamente implicados, era de 3 por 1 la liberación, 3 palestinos por cada israelí o por cada persona que en esencia su gobierno no haya negociado directamente con Hamas por medio de Qatar. Luego, pues ya vino hecho ese acuerdo y puesto a funcionar la primera liberación pública conocida que se relató fue la de esta dama, una señora mayor de 80 años que no tiene ninguna explicación de que la hubieran secuestrado los bandidos de
de Hamas y pues generó mucho comentario en las redes, en los medios de comunicación y en los analistas. Luego se presentó el problema del sábado anterior, que se dilató la liberación hasta el mediodía, prácticamente hasta las primeras horas del domingo, pero que se logró eh, retomar el tema del intercambio de secuestrados por palestinos presos. Y la foto, pues, que más se destaca es esta, en el momento en que ya entran a Israel y una soldado israelí abraza a una dama que acaba de ser liberada. Eh, Luego se publica esta foto que impacta muchísimo, porque son dos señoras con dos bebés rodeadas de terroristas y se nota que el sitio donde están es completamente controlado por ellos y que como están en este momento sin la presión militar de Israel, pues se dan la posibilidad de pasearse. Luego, pues ya vino el caso de Abigail, que ha causado un impacto en todo el mundo por las circunstancias del asesinato de los dos padres de la niña y la forma como la tuvieron secuestrada y la liberación y los traumas que tiene esta niña contado por los médicos y por la familia. Que decimos, eso le quedará de por vida y siempre la estará marcando esos recuerdos. Luego, después de una presión que hubo porque no se acabara la negociación, hubo una nueva liberación y vemos aquí a una dama también de bastante edad siendo acompañada por dos militares israelíes después de que son liberados y vuelve a causar todo el impacto mediático, pero de ahí salen directamente para un hospital y no tienen acceso a la población. Luego ya a última hora hubo un nuevo acuerdo y hoy liberaron a unos pocos, no tantos como se esperaba, pero está en vilo. Está en vilo porque ya acabaron los 4 días, se acabó la extensión de 2 y sin embargo hoy hubo una última liberación que es la esperanza que le da al mundo. Hicimos un análisis de a quién favorece, a quién no favorece, cómo se está manejando. Luego entramos a ver que en Israel, en Jerusalén, hoy hubo un atentado terrorista y murieron 3 personas cuando una persona apareció disparando en la estación del bus palestino y que se declaró miembro de Hamas y Hamas lo reconoció inmediatamente. Y después los israelíes dijeron que han capturado a 2 hermanos relacionados con ese ataque. Luego vimos que, por un lado, el señor Biden representa los intereses de Estados Unidos y que maneja un lenguaje muy fácil para Estados Unidos de promover diplomacia internacional y causar efectos internos, y que el señor Blinken multiplica ese mensaje, pero que ya viendo sobre el terreno es muy distinto lo que allí pasa a lo que se pretende de una manera tan sencilla manejar. Y entramos a una serie de reflexiones, ustedes ven 8 reflexiones, 10 reflexiones que hicimos, que Rusia y China están sacando ventajas, que hay un latente riesgo de que Hezbollah y sus milicias ataquen simultáneamente a Israel, que esta situación causó muchos problemas entre los acuerdos que venían funcionando entre Israel y los Estados Unidos, que queda en vilo, desde luego, si Arabia Saudita e Israel continúan o esto se para, cuál va a ser la posición que debe asumir Arabia Saudita ante los puntos 1 y 3, que es la presión mediática y la estrategia de guerra psicológica que están utilizando tanto chiitas como sunitas en la franja de Gaza y en el mundo para demostrar que esto es una agresión simultánea de Estados Unidos y de Israel contra el pueblo palestino y que la obligación de todos los musulmanes del mundo es levantarse contra esa agresión y buscar el respaldo internacional en todos los campos. Es la versión que ellos, ¿no? Vimos también un análisis muy concreto que ahí se liberen todos los secuestrados y así Israel sacara de la cárcel a todos los palestinos, que se supondría un punto en apariencia ideal. Eso no resuelve el problema porque hay otra serie de intereses. Entonces, lo más obvio es que Israel seguirá con su propósito de destruir a Hamas y Hamas seguirá con su propósito de destruir a Israel y que Israel tampoco podrá cumplir ese propósito porque tendría que matar a todos los palestinos dentro y fuera de Israel para que no quedara nunca ninguna raíz que reviviera ese problema.
Y lo mismo vimos que es muy válido y respetable que los estados musulmanes exijan que Israel no bombardee más, pero que también exijan que se acabe Hamas y que se logre el acuerdo de dos estados y que la Franja de Gaza reconozca una sola autoridad, lo cual vemos muy complicado. También vimos que le bajó la temperatura a la guerra de Ucrania y favorecido en este momento es Rusia y China por extensión. Luego pasamos a ver 4 preguntas que ustedes las contestaron en distintos episodios, primero con un grupo, luego con otro, luego de manera intercalada y finalmente se dio la posibilidad que quien tuviera que agregar algo contestara al respecto. Entonces escuchamos puntos de vista muy importantes, escuchamos reflexiones que nos invitan a todos a mirar cada suceso de estos con la mayor madurez y objetividad posible, pero desde luego nos quedan también muchas dudas a todos de cuál puede ser el desenlace de una situación que reúne muchos elementos eh, excluyentes y muy pocos elementos incluyentes y menos elementos concluyentes. Por lo tanto, dejamos siempre es como la enseñanza que nos deja, que nos queda de esto es que los problemas hay que examinarlos con distintas preguntas, tratando de encontrar la esencial y la razón de ser de cada evento. Y lo que nos damos aquí en cuenta es que es la paz del mundo, es la paz de la región, es el uso de todo tipo de armas, tanto de guerra física en el terreno como de otras extensiones de la guerra, las que hacen que los conflictos sean más diversos, más complejos, más difíciles de entender y que siempre habrá muchos agentes externos interesados en sacar la brasa con la mano ajena dentro de estos escenarios. Entonces llegamos al final del ejercicio. Les agradecemos a todos su participación. Mañana por la noche haremos otro taller bien interesante sobre la situación del señor Petro, cómo está manejando el país y otros aspectos relacionados con la paz total y el desarrollo, que será muchas más preguntas y muy corta la explicación, sobre todo para trabajar sobre aspectos concretos. Igual por la mañana tendremos la emisión 461 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y seguimos trabajando para construir pensamiento, para construir visión de conjunto y tratar de entender mejor los fenómenos para tomar mejores decisiones. A todos ustedes, muchísimas gracias, feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias,